Ya, aquí habíamos quedado la clase de ayer, que estábamos hablando de que, de acuerdo a la forma de los techos, cuando tenemos techos de varias aguas, en que se nos producen esas cubiertas tipo L o tipo T que veíamos en las clases anteriores, vamos a tener lugares en que se encuentran dos techos distintos. Y esos encuentros generan que hay que solucionar la unión de las dos estructuras de techumbre, de manera que cuando yo coloque las cubiertas, cada una de estas aguas sea un plano y la unión eh, quede bien hecha, digamos. Entonces eso dijimos que en el caso de las cerchas se podía solucionar primero haciendo las cerchas del techo más grande y después empezar a colocar las cerchas desde el borde de la cubierta más chica para tener una referencia de la altura. Colocábamos dos o tres cerchas hasta el lugar en que se unen, hasta que estas diagonales o pares, que se llaman estas partes inclinadas, hasta que topan las dos cerchas. Esas las podemos colocar individualmente, colocamos esas tres, y en base a eso trazamos con una alianza, uniendo todos estos puntos de las cumbreras, hasta llegar con una línea horizontal a tocar la otra estructura de techumbre, que sería el punto de unión. Y ahí vamos acomodando estas cerchas que se hacen más bajas, de menor altura. De manera que el plano que se forma aquí, o la inclinación de estas vigas, o de estos elementos, perdón, que son los pares de la cercha, que la inclinación sea la misma, aunque éstas sean más cortas. Entonces, cuando unimos todas esas cerchas, aparecen solas la posición de las limaollas, por ejemplo. Se crea aquí una línea que me va a permitir unirla con una pieza eh, como una sola línea. Este techo está inclinado hacia este lado, hacia la izquierda, y este otro techo está inclinado hacia acá. La altura de los dos puntos va a ser igual, o sea, ahí hay un punto de unión. Y si yo uno ese punto con el de aquí del borde, me va a quedar una línea recta. Y eso me va a permitir colocar bien la pieza de hojalatería que vamos a colocar ahí después para sellar las cubiertas. Podría uno calcular la altura de esta cercha en base a los planos, pero es bien complicado porque hay que trabajar con los ángulos y las inclinaciones. Entonces es un problema geométrico complicado de resolver desde los planos. Entonces lo que se hace, como les decía, era presentar estas tres cerchas y estas otras se arman en terreno. Se coloca la alianza, se mide la altura y ahí mismo se puede armar la cercha, estas cerchas chicas, para que queden todas a la misma altura por arriba y con la misma inclinación. Ese es como un repaso de lo que vimos ayer. Entonces, ¿cómo se hace esa secuencia de armado? Cuando ya tenemos armada esta zona de la techumbre, que correspondería al área más grande, tenemos que armar esta otra zona y hacer la unión. Entonces, como les decía, primero colocamos estas cerchas, que se pueden fabricar abajo porque son todas iguales. Estas, una, dos, tres, estas cuatro cerchas son iguales entre sí. Esta de aquí un poquito más corta, porque tiene que llegar justo a la unión de estas otras que están acá. Eso se hace calzar en obra. Uno distribuye las cerchas de manera que estos puntos se produzcan en ese lugar. Entonces aquí está un poco más detallada la secuencia de construcción. Lo que dice esta secuencia, que es lo que está escrito aquí al lado, yo se lo voy a ir mostrando ahora en la figura, es que primero se instala en esta posición una cercha doble. O sea, en este caso no es que sean piezas dobles, sino que se colocan dos cerchas juntas. Va reforzada esa zona, porque va a servir de apoyo a todo este triángulo. Acuérdense que este triángulo también está un poco apoyado en las puras diagonales de las cerchas grandes.
Eso mismo que está aquí está dibujado acá en un corte. ¿Ya? Está visto, este corte está visto desde la... Lo voy a dibujar para que lo vean de dónde está visto. Oh, ¿por qué no me salieron líneas rectas ahora? Ese corte... Pasando por aquí. Esto que está aquí abajo es como si yo estuviera viendo esta estructura en un corte. O sea, yo hago un corte por aquí y miro hacia ese lado. Y voy a ver esta forma de las cerchas. ¿Ya? O sea, esto que está aquí corresponde al dibujo de un corte que pasa por este lugar. Entonces lo que dice aquí el orden de la ejecución es que después que yo tengo armado el techo grande y tengo puestas estas primeras cerchas, esta primera es doble, perdón, esta que está aquí es doble, y cuando ya tengo eso instalado y bien aplomado, empiezo a colocar estas cerchas que son más chicas, que serían las que van aquí. ¿Ya? Esas cerchitas chicas, que están apoyadas sobre las piernas o este elemento de la cercha de arriba. Ese. Ahí se apoyan estas cerchas chicas. Aquí está visto de lado. Esta pieza corresponde al par o pierna de la cercha grande. O sea, esa línea. Estas líneas. Sobre esas líneas quedan apoyadas estas cerchas chiquititas que las veíamos más claras en la figura que está en 3 dimensiones en la lámina anterior, ¿cierto? Profe, Sí. en el dibujo que era anterior de esas cerchas chiquititas solamente se puso negra para destacarla nomás, no iban de color negro. No, no, ¿en cuál? ¿En este? Sí, por No, eso le preguntaba. no, es para que se vea mejor en el dibujo, si es la misma madera, tienen la misma forma que esta, incluso las podría hacer ¿Era con... para destacarla nomás en el dibujo entonces? Sí, sí, Vale, sí, porque gracias. hay tantas cosas dibujadas que no se ve claro, por eso las marcaron más negras. Pero son las mismas piezas de madera, incluso me puede servir la misma plantilla que yo fabriqué esto para sacar el ángulo entre estas dos piezas. Lo único que aquí me va a ir cambiando la altura, porque a medida que las voy colocando más arriba, la altura de cada una de estas es más chica. La inclinación es la misma. Entonces, si yo coloco una plancha arriba, me va a quedar bien apoyada en todas las... Perdón, las costaneras se colocan primero. Y sobre las costaneras las planchas. Pero me van a quedar bien apoyadas. Entonces, estas cerchas chicas son las que se ven aquí, pero están vistas de lado. Van apoyadas sobre esta pieza de la cercha grande, que es la que está aquí. Esas son esas piezas. Sobre esas se apoyan las cerchas chicas. Aquí hay una cercha doble que sirve para reforzar la unión de los dos techos. Se colocan dos cerchas juntas. Y si se fijan, estas cerchas grandes tienen recortado el alero, no tienen alero. Si tuviera esta otra, por ejemplo, esta cercha que está aquí, que se ve un poquito más larga, es porque del muro hacia afuera tiene el alero. Esta que está acá, se recorta el alero, como está ahí. No tiene el alero hecho porque pasaría para abajo. Bueno, sigamos. Entonces las cerchas chicas se apoyan sobre este elemento y para evitar que se vuelquen, se le coloca aquí arriba una pieza, que aquí le colocan el nombre de cadeneta, que sería una pieza que va uniendo la parte más alta de las cerchas chicas, que si ustedes se fijan es horizontal, y que concuerda con la altura de las cerchas que están más acá.
O sea, la altura en este punto, acuérdense que aquí va la cadeneta, cuando estoy mirándola desde arriba, están todas a la misma altura y coinciden con la cumbrera de las cerchas que están aquí adelante, que serían las que están dibujadas aquí. Y básicamente con eso ya se soporta este triangulito, cuando se soluciona usando cerchas más cortas. Ahora lo que recomiendan siempre es esta unión, como es un poco extraña, ¿no es cierto? Aquí, para que quede bien puesta, una de las formas podría ser haciéndole un rebaje aquí a esta viga, porque esta pieza que está aquí es horizontal, no tiene ese corte inclinado, ¿cierto? Entonces, si yo la quiero apoyar encima, yo tendría que hacerle un pequeño sacadito aquí a esta viga, a esta pieza de madera, cosa que esta quede horizontal. O lo otro que se puede hacer es colocarla ahí un poquito más arriba, pero siempre que calce con esta altura. Y como esa unión no está 100% sin espacio entre la pieza de arriba y la pieza de abajo, se recomienda aquí colocar otro elemento por fuera o una especie de pletina metálica que haga esta unión, más que clavarla solamente. Ahora, si yo le hago un caladito a esta pieza, de manera que entre justito esta, ahí es más seguro clavarla. Si no, se puede colocar aquí una pletina metálica chiquitita que se atornilla a la cercha chica y a la pieza inclinada de la cercha grande. Es un tema de que se soluciona en obra, pero bueno, ya tener en mente que estas cosas son las que hacen un buen carpintero, que las uniones queden bien hechas. En este caso, si yo lo mirara más grande, para que me entiendan lo que le estoy diciendo, es que esos puntos hay que ser un poco más detallista en el terreno cuando se monta, cuando se arma, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una cercha chica, que la parte de abajo es recta, que la voy a unir con este elemento que está inclinado, que va a pasar así, ¿cierto? Entonces eso genera un pequeño detalle de la ejecución de esto, que los carpinteros le hacen un sacado a la viga para que esta calce justo, o para que se apoye en un corte horizontal. Y además esto recomiendan unirlo con una pletina metálica que se puede atornillar o clavar así, para que quede bien, Jo- bien firme esa Profe, unión. ¿Ya? ¿Sí? usualmente así se unen las cerchas con ese pedazo de pletina No, no, se puede hacer si te queda bien hecho el corte de la viga esta y la cercha chica entra bien ahí, se podría clavar directamente. Pero la recomendación que hacen los textos es que esa unión, para que quede más firme, la puedes reforzar con una pletinita. Ahí depende mucho de los carpinteros que estén en obra, porque normalmente los carpinteros más de obra gruesa la colocan así nomás, porque ahí ya topa, ¿cierto? Topan esta esquina y la otra les queda abierta y las clavan. Hola, profe, buenas tardes. Entonces eso no es tan seguro, no queda tan bien hecho, digamos. Si es un carpintero más fino, le va a hacer aquí un sacadito a la viga, a la pieza que pasa inclinada, de manera que ésta se apoye completamente. Ahora, en todas estas piezas de carpintería, esa es no borré el dibujo. La parte entretenida de la carpintería es que siempre uno tiene que estar resolviendo esas uniones de piezas que se encuentran unas con otras, que a veces no llegan en ángulo recto y hay que ir haciéndole algún corte especial que se hace en terreno, presentando las piezas unas con otras. En la cercha es más fácil porque como yo fabrico abajo, tengo pocas de estas uniones. Se van a producir en algunas zonas de las techumbres
no en todas no en general. O sea, en estas partes se van a producir esos encuentros raros. Cuando las piezas llegan en distintos ángulos. Entonces la idea de la carpintería para que ajuste bien la unión es que los cantos queden topándose. O con una pequeña abertura. Entonces, ese es más o menos el tema de las cerchas, de cómo se arman las estructuras de techumbre en base a cerchas. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente algunas cosas de cómo se arma la estructura con vigas. En ese caso, las vigas, aquí habla que son soluciones tipo diafragmas. Eso quiere decir que la techumbre es un diafragma, o sea, es una superficie que está fija a un empalizado que son puras vigas, pero funcionan ¿cómo podríamos decirlo para no decir diafragma? Como una lámina, digamos, una vez que está puesta las costaneras y la cubierta. Funciona como un conjunto, y ese conjunto es una superficie inclinada. No es como la cercha, que debajo de la superficie inclinada tengo otra estructura que es triangular. Es distinto el concepto. Esa es la diferencia entre las vigas, que son diafragmas en el fondo, con respecto a las cerchas. En este caso, las estructuras de techumbre en base a vigas normalmente se arman arriba. O sea, se van subiendo las vigas, se va haciendo el trazado de dónde tienen que ir instaladas, y la pieza se presenta arriba en la posición en que va a ir, se marca para hacer algún corte especial que pueda tener la unión, y se clavan inmediatamente, se van fijando. Entonces, en este sistema no hay el proceso de fabricación previa. Se suben las piezas de madera, se cortan, se miden y se cortan y se ajustan en el terreno, en el mismo lugar en que van a estar puestas. Profesor, una consulta. Sí, En ese dibujo, si uno hiciera la primera celcha y pusiera, perdón, y pusiera una viga madre para llegar a la inclinación con la celcha sí, que colinda, también sí, se pues puede, ¿cierto? sí, pues, Y la otra se arman todas ahí es una solución arriba. mixta, que ahí Claro, estamos aprovechando de mezclar las características de las cerchas con las de las vigas. claro, Que y ahí se pueden ir uniendo. algo les mencioné también en la clase anterior, pues, que esto también se Ah, puede porque yo no estuve en la resolver. clase anterior. ¿Cómo? No estuve en la clase anterior, Ah, eso, sorry. no importa, igual sirve de recordatorio porque lo vimos bien rápido. Entonces, esta es una forma de solucionarlo usando cerchas que yo las puedo fabricar usando la misma plantilla que usé para fabricar esta, con la única diferencia que son más cortas, ¿no es cierto? O sea, menos altas. Y la otra forma es que yo monto estas tres cerchas, coloco aquí una de estas mismas cerchas, pero un poquito más corta, para ajustar esa unión. No va a tener el alero, por ejemplo, ¿se fijan? Aquí tiene el alero, esa no tiene el alero. Y la idea también es que calce este punto justo ahí. Eso es una de las cosas que uno traza también, esa línea. Hasta ahí tienen que llegar todas las cerchas. Entonces, la alternativa de esto, que es mixto, es una combinación entre cercha y viga, es colocar acá arriba, desde la posición más alta de esta cercha, una viga de madera, bueno, si es de madera lo que estamos usando. O sea, primero colocamos una alianza uniendo todos estos puntos, y esa misma alianza la prolongamos para allá, de manera que nos quede una alianza horizontal, ¿no es cierto? Como referencia. Porque las vigas, como les decía recién, las vigas uno las sube y las coloca en el mismo lugar. Entonces yo primero coloco la alianza para que cuando yo suba la viga que voy a colocar aquí, me quede horizontal, ¿cierto? Y a la misma altura que estos puntos. Entonces ahí se coloca lo que decía el compañero que estaba recién, una pieza que es como una viga, que funciona ahí como una viga maestra. Y aquí, en vez de colocar cercha, como estas ya son bajitas y la distancia no es tan larga, puedo colocar otra pieza de madera que es una viga más chiquitita.
en cada una en vez de esta cercha corta. Y eso puede ser más sencillo de hacer en terreno que hacer las cerchas para que calcen justo. Que yo aquí la viga la puedo subir, la puedo bajar un poquito, la voy uniendo. Después que tengo la viga maestra puesta, voy colocando estas otras y tengo la opción de seguir pasando estas lienzas hacia allá para que me queden todas a la misma altura. Esta línea también la voy a tener marcada en el terreno, la voy a trazar arriba de esta cercha. Va a haber una línea marcada, ¿cierto? Entonces, en base a eso yo puedo ir colocando más vigas aquí. Voy colocando vigas Profesor, transversales. es Ahí. más complicado explicarlo que hacerlo. Sí, sí, porque es más fácil, o sea, sería súper, pueden buscar algún video a lo mejor. Y cuando uno está en terreno viendo cómo se hace, o cuando uno ya lo ha hecho una vez, es más sencillo hacerlo que explicarlo. Entonces aquí podemos hacerlo de esa forma también. Que así es como se arman los envigados completos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo borro? Borro todos los dibujos. Ahí me salgo. Ya. Entonces ahora estamos hablando del tema de los envigados. Dijimos que los envigados funcionan como un diafragma que está inclinado y los envigados, además de las fuerzas de compresión y flexión que dijimos que recibían las maderas de las vigas, también tienen que resistir flexiones. Tienen que resistir la flexión. Y también las cargas no necesitan estar aplicadas en los nudos. Podemos poner las cargas en cualquier parte de la viga. Aquí vienen los elementos que forman un diafragma inclinado, que sería un envigado de techo, para decirlo en forma más sencilla, más clara. No los voy a leer porque están dibujados acá. Me voy a ir al tiro aquí a la figura. Igual cada una de estas está puesta aquí, con una pequeña explicación de para qué sirven. Pero las vamos a ir viendo aquí al tiro en la figura. Entonces, esta estructura de techumbre también corresponde a una cubierta que tiene varias aguas, ¿no es cierto? Varias superficies inclinadas que están unidas en esta posición. Entonces, aquí a diferencia de las cerchas, que uno las puede fabricar abajo, aquí uno tiene que marcar dónde van a ir algunos elementos y empezar a armarla en terreno. ¿Ya? Normalmente se parte por esta viga, que es la que está más arriba, y por las de los extremos que están apoyadas sobre el muro. En este caso se podrían poner esas dos, las dos de acá, y colocar la viga maestra. Esa viga, como vamos a estar en el aire, se supone que tenemos que tener puestos algunos andamios, y podemos colocar algunas piezas de madera verticales, provisorias, de manera que esa viga nos quede en la posición correcta y no se nos mueva, ¿cierto? Que coincida con el trazado. Entonces la idea de esto es que estábamos viendo las partes primero. La viga, estos son los nombres que reciben las vigas cuando es puro envigado. La viga que está aquí arriba, que es como una viga maestra, que normalmente es un poco más grande incluso que las otras, va a ser una viga cumbrera. El mismo nombre que recibe después la hojalatería. En la hojalatería también hay una cumbrera que es el caballete, que va en la parte más alta de la cubierta. Vamos a tener otras vigas que se producen en estos lugares, donde se producen las limaollas, que también se coloca aquí una viga, que aquí no está dibujada, pero hay un trozo de viga que se coloca ahí, que permite después unir esta viga con esta otra, y esa viga con esa otra, para que esta unión no me quede en el aire. Aquí también va una viga puesta, que no se dibujó por razones de que el dibujo era muy chico. Y que permite unir este techo con este otro. Entonces esa es una limaolla. Estas que están acá, esa línea, aquí se pierde un poco con este dibujo, hasta ahí,
La voy a tratar de dibujar mejor porque no se ve. Le vamos a poner de otro color, roja. En esa posición donde dibujé la línea roja, también va una pieza de madera, que permite unir esta con esta, sin que quede en el aire, si no se nos bajaría ese punto. Entonces la que va más arriba se va a llamar viga cumbrera, que sería esa. En este otro techo también hay una viga cumbrera que va por aquí, porque es la parte más alta de este techo chico. Entonces lo normal es que uno parta por las cumbreras, el armado, y después va colocando las otras piezas. Entonces yo partiría con esa cumbrera, podría hacer al tiro de estas dos de acá, o algunas de esas diagonales para que no me quede en el aire la viga mucho tiempo. Después que tengo puesta esa cumbrera, coloco la que corresponde a la unión, y coloco la cumbrera del techo chico. Y ahí ya voy a tener ese punto definido en terreno. Y ahí ya empezaría a armar esta zona del Envigado. Las piezas que vayan a ir completas. Esta te alcanza a ir completa. Esta me queda en el aire. Por lo tanto, antes de colocar esta pieza, yo tengo que colocar la que está dibujada ahí con rojo. Cosa que después cuando yo suba la viga, esta la puedo subir, la puedo presentar aquí arriba para ver el ángulo que hay que cortar la tabla, la pieza de madera. Aquí hay que cortarla con cierto ángulo para que la unión quede bien. No son cortes rectos. Lo ideal es que tengan la misma inclinación de la unión. Entonces lo lógico es cortar esta viga un poquito más larga, subirla, ver qué ángulo se produce aquí, marcarla, se corta y se fija el tiro. Y a medida que voy fijando, voy avanzando con las demás. Y también esta otra que es parecida a la lima olla, pero que va para el otro lado, es la que va aquí, que se llama limatesa. Ahí también debería colocar un elemento de madera, porque es lo que me permite unir esta viga con esta otra viga, para que no me quede en el aire, ¿cierto? Entonces, primero, en este caso, para resolver ese encuentro, yo tengo que colocar esta viga de aquí, esa, la que va para el otro lado, que aquí no se ve porque está por atrás, y una vez que esas están puestas y fijas, tendría que buscar ese punto, trazarlo con harto cuidado, instalo esa pieza, la que estoy dibujando ahí encima, esa, instalo esa misma pieza que va para el otro lado, que sería esa que está ahí atrás, y ahí ya me queda más fácil colocar esta viga, perdón, se corta, se clava y se fija ahí arriba y se fija sobre la solera de montaje, que es la que está puesta ahí. Voy fijando esa, después me bajo acá, coloco esa, puedo colocar el tiro las del otro lado y me va quedando armado de inmediato el envigado. Entonces esto se ve más fácil de hacer en terreno, pero aquí es donde hay veces que se produce más pérdida de madera porque se cortan mal. O sea, yo me subo arriba, la coloco, la mido, la marco, la corto y cuando la voy a colocar me quedo corta. Si me quedo larga no es problema porque le recorto lo que sobró, ¿cierto? Pero si me queda corta ya es complicado y puedo llegar a perder una pieza. Y se producen pérdidas, por eso algunos maestros Profesor, cuando no son muy pillos les dicen mata palos, ¿no es cierto? Porque se equivocan en el corte y ese palo murió. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? Dijo que esos trabajos igual se hacen con plantillas, y es verdad, se hacen con plantillas. Sí, se hacen plantillas para ver el corte, las inclinaciones de los cortes. También ahí se puede usar esa cuadrita que tiene una graduación, ¿cierto?
para copiar los ángulos en que yo voy a cortar la madera. Está un poquito más adelante hay unas imágenes más grandes que podríamos aprovechar para ver ese tema. ¿Eh? Oh, me quedó un poco corrido. No sé cómo se llama esa escuadra, debe tener algún nombre, no lo sé. Castellón, profe. Escuadra falsa, igual le dicen. Sí, eso parece Castellón o que falsa. eso algo así he escuchado. Bueno, la cosa es que esta escuadra tiene aquí un tornillo y tiene marcado la posición, pues tiene una línea ahí para dejar el ángulo recto, ¿cierto? Y ese es un eje que permite girar esta hoja y ocupar esta otra como referencia, ¿cierto? Entonces eso permite copiar los ángulos de los cortes. O sea, yo puedo presentar la primera viga, si ustedes se fijan ahí, este corte no es vertical, o sea, no es a 90 grados, se produce un ángulo ahí. Entonces yo después que hago el primero, puedo copiar ese ángulo con esta escuadrita, voy marcando las otras piezas y le hago el corte para que me queden todos iguales. Y también hay una forma de hacer con elementos de madera, hacer una plantilla que se hace en terreno y que se marca el ángulo, que ella necesita de más práctica y ojalá verlo en la obra, porque si explicarlo en la pizarra es medio difícil. Pero ya van a tener más ramos más detallados que este. Hay un ramo de estructura en madera que se ve también en detalle los cortes. ¿Qué otra plantilla era la que decías tú que se usaba para los envigados? ¿O la que has visto usar? Profesor, se hace una maestra y por eso se hacen todas las demás que son iguales, po. Y así se van haciendo, se van repitiendo las cortas, los cortes con los ángulos, Claro, todo igual. claro, por ejemplo, por eso la idea es partir, por ejemplo, para poder colocar la cumbrera, colocar de inmediato las que van aquí que quedan más apoyadas, ¿cierto? Y cuando ya tengo esta viga maestra horizontal y hago esta unión, y ya medí el largo del alero y todo, esas mismas medidas las ocupo para cortar todas las otras vigas. Si las que cuesta un poco más cortar son estas que están aquí metidas entre medio, porque esas tienen cortes especiales por todos lados, ¿no? Hay que ajustarlas, hacerle varios cortes para que calcen. Profesor, el corte ahí se hace una sola vez, se hace el ángulo y el corte, y después por ese corte se hacen todas las demás y se va alargando solo la medida hacia arriba, se parte del limaoya hacia arriba. Correcto. Claro, se Correcto. hace como un inglete, profe, del ángulo de corte, y después se alarga como dice el compañero. Sí, está bien, también usted en esa parte, en ese tema de armado de carpintería, ¿no? Ahora, eso que yo sé cómo se hace, cuando lo he tratado de hacer yo mismo, no me ha quedado nunca bien, porque me falta práctica manual, habilidad manual. Pero eso se lo da la experiencia también a los maestros. Porque yo tengo la idea de cómo hacerlo, pero si quisiera hacerlo yo mismo, las veces que lo he hecho no me han quedado bien los cortes. Pero los maestros tienen la gracia que ellos practican constantemente. Entonces, desde ese punto de vista, los maestros tienen muchas veces ideas que permiten resolver los problemas que a uno no se le ocurren. Entonces, siempre hay que estar escuchando a los maestros que tienen más experiencia de terreno, que ayudan mucho durante la ejecución. Vamos a sacar el dibujito para ir avanzando, porque ya me estoy quedando medio lento. Debe ser que el día jueves ya vengo más cansado. Ya, ¿no?
Entonces, esas son más o menos las piezas. No son tantas. Hay algunas cosas especiales, como por ejemplo cuando hay una lucarna, una claraboya en los techos, que hay que colocar otras piezas de refuerzo para reforzar esas perforaciones, de manera a poder agarrarlo en vigado. Ya, entonces aquí hay otros encuentros que son medio extraños. Por ejemplo, cuando tenemos la llegada de la limaoya a la cumbrera, que si yo la miro de arriba, aquí ya se me empieza a producir un corte que tiene un ángulo, para que ajusten bien las dos piezas, a los dos lados. Y en este otro, cuando se mete esa, ahí me imagino que es la que tú dices que se hace con un corte como inglete, que debería ser una cosita así, ¿cierto? Para que calce justo, justo. Entonces, esos puntos requieren de experiencia de terreno para resolverlo, y ahí uno se apoya o en el carpintero, en el maestro de primera de carpintería que haya, o en el capataz de carpintería, si es que hay uno en la obra, o de un carpintero bueno que tenga experiencia, y le podemos pedir que trate de dejar estos ensambles bien, bien ajustados. Ahora, este que se corta por los dos lados y que además está en diagonal, aparecen dos cortes aquí y otro corte hacia abajo. Entonces, pienso yo que es más sencillo no tratar de llegar exactamente hasta la esquina y partir con la viga un poquito más, sacarla un poquito, cosa que me quede el corte por un lado nomás, no por los dos. Pero eso ya se ajusta en terreno. Entonces, esos puntos generan estas uniones que son lo que de repente puede provocar que nosotros tengamos que perder madera porque nos equivocamos en la medida o en el corte. No son tantos, son sobre todo en estos lugares donde se juntan elementos que vienen con distintas inclinaciones. Las vigas que están aquí transversales no son tan complicadas porque es un solo corte, un corte que es recto y que tiene un ángulo aquí arriba. Esta es una forma de hacer una plantilla abajo, pero es complicada porque necesitas saber harta geometría. Y al final esto yo creo que es más lógico hacerlo arriba, en el mismo lugar en que se va a instalar. Pero también podría ser una cosa así. Se los voy a dejar ahí para que lo mediten, lo vean. Los que están en terreno ahí pueden ver si esto es práctico hacerlo en obra o no. Yo pienso que no es muy práctico hacerlo, pero se podría. Y si se fijan, ese queda un corte que no es a 90 grados respecto a la viga. Ese tiene un pequeño ángulo, pero en una sola dirección. Esto mismo yo lo puedo hacer arriba presentando la viga, ¿cierto? Y hago el corte y después con la escuadra falsa le copio el ángulo y todas las vigas las corto del mismo largo y con el mismo ángulo. Hay que tener ojo porque a veces este corte no está en los dos lados de la viga, sobre todo cuando sale el alero para afuera. Y ahí hay que tener ojo cuando uno mide los largos. A veces uno se equivoca y mide el largo por esta arista, y a lo mejor por la otra arista es más corta. Y uno la corta, si la mide mal, le queda al revés el corte. Son detalles así de ejecución. Por suerte no se producen en todo el techo, sino que se producen en estos puntos especiales. Este que está acá, en las vigas transversales, es más fácil de copiar. Y hay distintas uniones. Está el rebaje también, si queremos dejar la viga. Se supone que esta es la solera que está puesta sobre el tabique perimetral. Entonces, si queremos dejar la viga rebajada para que calce justo en la solera, le hacemos ese corte, lo copiamos y cortamos todas las vigas con ese corte. Y nos queda la viga embutida dentro de la solera, sobre la solera. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar con las techumbres.
por el momento. Los que ya están en terreno saben que hay una serie de detalles más respecto a las uniones, de cómo se clavan, de si se atornillan o no se clavan, de los herrajes que podemos usar en algunas veces para hacer uniones de manera más sencilla, y cosas de terreno de cómo se ajustan estos cortes. O otras soluciones que no sean rebajar la viga como sale aquí, ¿no es cierto? También se puede colocar la viga apoyada encima y colocarle por los dos lados un taco de manera de clavar la viga. Hay distintas soluciones para esto. Ya, estas, como les decía en una clase, estas imágenes, por ejemplo, yo las saqué del manual Corma, por si quieren ver detalles más avanzados de carpintería. Está bastante más detallado que lo que está acá en ese manual. Por si alguien tiene alguna duda de terreno y quiere ir a mirar el manual, ahí les mandé el otro día la forma de buscarlo en internet. Entonces, considerando que ya nos quedan 3 clases nomás, con esta, o sea, después de esta nos quedan 2 clases más nomás, quería empezar a ver algunas cosas de las obras viales. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Que me cambié de PowerPoint. De repente no me aparece el compartir pantalla. Dentro de los alumnos hay alguno que ya tenga experiencia en obras viales, en pavimentaciones. Yo trabajé una vez haciendo veredas, pero no sé si era lo mismo. Sí, tiene que ver, pues, es una parte de las pavimentaciones. Entonces yo un poco entonces. Ya voy a tratar de ir explicando lo más posible para alcanzar a ver en las 3 clases que nos quedan, o sea, en las 2 clases que nos quedan además de esta, las 3 PowerPoint que tengo preparados de obras viales. Igual se los voy a mandar completo, por si nos llegara a faltar algún pedacito. Entonces, como les decía al principio, en la primera clase, la construcción como construcción civil se divide en 2 grandes áreas, que son la edificación, por un lado, de todos los tipos de edificación que vimos, que hay de distintos tipos, habitacionales, industriales, comerciales, etc. Y la otra gran área de trabajo incluso son las obras viales. Las obras viales también son varias, no son solamente los pavimentos. Entonces es importante que en el técnico, en el programa que hace el instituto, se abordan las 2 áreas durante la carrera, tanto edificación como obras civiles. Dentro de las obras civiles, que en la primera clase decíamos que eran varias, que estaban las obras viales, las marítimas y otras más. Las obras viales son las más comunes en nuestra carrera. Entonces las obras viales no son necesariamente viales por vialidad de calles, sino que las obras viales corresponden a todas las vías de comunicación, de cualquier tipo que sean. Por lo tanto, dentro de las obras viales se entiende que están las carreteras, las calles urbanas y los caminos rurales. Las vías férreas también son una obra vial, que es una especialidad después que son vías férreas. Los viaductos, que significa que son pasos sobre nivel, por ejemplo, incluyendo los puentes. Los canales navegables también son una obra vial.
bueno, aquí no tenemos en la zona central canales navegables. En Valdivia sí están los canales navegables, el Calle Calle, hay otros canales más en el sur, pero en la zona central no tenemos ríos navegables. Pero eso, cuando se origina eso, cuando hay un río o un canal navegable, es una obra vial también. Y la obra vial además incluye algunas obras de infraestructura que son complementarias, que las vamos a ir viendo cuando veamos el tema de las obras viales. O sea, si estamos pensando en una calle, de inmediato se nos viene a la mente que la calle es la calzada, ¿cierto? Donde circulan los vehículos, las soleras y las veredas. Pero además tiene siempre obras complementarias, que vendrían a ser, por ejemplo, si hay sumideros de agua lluvia, los lomos de toro, ¿cómo se llaman? Los dispositivos de rodado, que son esas rampitas que van en las veredas, que son complementarias. Pero vamos a partir con el tema de la pavimentación, de distinto tipo. Hay una clasificación básica de la pavimentación que la separa cuando los caminos o carreteras están dentro del radio urbano y cuando están fuera del radio urbano. Aquí tengo primero los que están fuera del radio urbano. ¿Por qué están separados? Porque las cosas que regulan la ejecución de estos caminos son distintas. Incluso el organismo que controla, el organismo público que controla y que hace normas, es distinto para los caminos y carreteras que están fuera del radio urbano que cuando las calles están dentro del radio urbano. Las carreteras y caminos fuera del radio urbano están supervisadas por el Ministerio de Obras Públicas, por el MOP, y se rigen por un manual que se llama Manual de Carretera, que ahí están puestas todas las condiciones que tiene que cumplir el diseño y también la forma en que se hace la ejecución y cómo se controla. Los caminos y carreteras fuera del radio urbano se rigen por eso. Y todo ese procedimiento es distinto al procedimiento que hay que hacer cuando yo quiero construir una calle dentro del radio urbano. Porque ahí entra el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que es el MOP, que es lo que dice aquí abajo, que es el que regula y coloca normas para la construcción de las calles cuando están dentro del área urbana, a través del Serviu, de la parte del Serviu que tiene que ver con pavimentación. Entonces, los caminos y calles dentro del radio urbano se rigen por los controla el Serviu, y los que están fuera del radio urbano los controla el MOP. Y también tienen características distintas. Ahora, hay casos especiales respecto a esto, cuando una carretera, ¿no es cierto?, que está fuera del radio urbano, o una autopista, por ejemplo, esa la controla el MOP. Pero cuando esa carretera atraviesa por dentro de la ciudad, ahí sigue estando bajo supervisión del MOP. Prevalece el MOP sobre el Serviu. Aquí en San Antonio tenemos casos de esos por ejemplo, con la Avenida Chile, que es la prolongación de una carretera intercomunal, ¿cierto? Que es la que va para el sur. Pero que pasa a través de la ciudad, entra a la ciudad. Entonces el MOP llega hasta el puente de Yoyeo. Ahí se produce el cambio. El puente de Yoyeo también es del MOP. Y la Avenida Chile, después del puente, ya es supervisada por el Serviu. Entonces, si yo quiero hacer una intervención, por ejemplo, una reparación de los pavimentos, si yo la quiero hacer, por ejemplo, un bacheo, si yo estoy más acá del puente de Yoyeo, dentro de la ciudad, tengo que ir a pedirle permiso al Serviu y ellos me revisan. En cambio, si estoy en el puente, Profesor, o desde el puente hacia Santo Domingo, ahí le tengo que ir a pedir permiso al MOP, que en el puente se produce la separación. ¿Sí? Esa era la pregunta. ¿De qué puente estaba hablando? ¿El puente Yoyeo? Sí, el de Yoyeo. Entonces, O todo sea, el el puente ¿Cómo? Los Gallardos, digamos.
El puente de los Gallardos. ¿Cuál es el puente de los Gallardos? El puente de la Roca. No, ese completo del MOP. El que está más acá, el que está, Ah, ya. que es como un viaducto, un paso sobre nivel, ¿cierto? El que está Claro, arriba pero del estero. el cambio no es en el puente de Yoyío, debería ser en el bypass, en el nuevo bypass, ¿o no? No, en este caso el cambio lo tienen en el puente de Yoyeo. Que el puente también es del MOP. Entonces dejaron hasta ahí el cambio. En el fondo es más complicado el proceso porque cuando construyen una autopista que pasa por dentro de la ciudad, es el MOP el que la construye y después el pedazo que quedó dentro de la ciudad se lo transfiere al Serviu. Y de ahí para adelante el Serviu se hace cargo de la mantención y de la reparación. Pero primero es completita el MOP. Pero ese es el caso el único caso extraño en esta división. Todos los demás están bien claritos cuando están dentro del radio urbano son de Serviu y cuando están afuera son del MOP. En Lo Gallardo también pasa. El camino a Lo Gallardo, a pesar de que pasa por dentro del área urbana, porque Lo Gallardo igual es una área urbana, si yo quiero hacer algo en el camino a Lo Gallardo, tengo que ir a pedirle permiso al MOP. En cambio, si hago algo en las calles laterales, ahí no me meto con el MOP, me meto solamente con el Serviu. Porque esa fajita, como es un camino que después se convierte en un camino fuera del radio urbano, depende del MOP. Incluso está concesionado, forma parte de la concesión de la autopista del Sol. Bueno, pero ese es otro tema que tiene que ver con la complejidad después de cuando uno tiene que hacer una intervención en las calles. Si uno necesita, por ejemplo, hacer una pavimentación nueva dentro del radio urbano, el proyecto se ingresa al Serviu. El Serviu lo aprueba y el Serviu lo inspecciona. En cambio, si quiero hacer un camino rural fuera del área urbana, ahí tendría que el proyecto aprobarlo el MOP. Ya, entonces vamos a ver ahora primero el tema de las carreteras y caminos que están fuera del área urbana. Se clasifican de acuerdo a los tamaños, básicamente, y a las velocidades en que transitan los vehículos, que son las velocidades máximas permitidas, digamos. Se clasifican de esta manera: autopistas, carreteras, caminos básicos e intermedios y caminos básicos. Esa es la clasificación que está en el manual de carretera. Para los caminos que están fuera del área urbana. Y las calles que están dentro del área urbana se clasifican en vías expresas, troncales, colectoras de servicio y vías locales. Las primeras son las de mayor tamaño y capacidad de poder llevar los vehículos. O sea, dentro del área urbana las vías expresas son las más grandes, después vienen las troncales, las colectoras, las vías de servicio y las vías locales. Esta clasificación depende del Serviu y está incorporada dentro de los planos reguladores de la ciudad. Ahí está definido el tipo de vía que corresponde. Cada una de estas vías tiene que cumplir ciertos requisitos respecto a los anchos mínimos, a la cantidad de pistas, a las precauciones que hay que tener para cruzar, si se pueden tener pasos peatonales o si tienen que ser sobre nivel, ¿no es cierto? Respecto al tipo de vía. Cuando yo tengo una autopista que se mete adentro de la ciudad, es equivalente a una vía expresa. Por ejemplo, los accesos al puerto, esas son, vienen de una autopista, ¿cierto? Y tienen estándar de carretera, que es equivalente a una vía expresa cuando están dentro de la ciudad. ¿Por qué se clasifican? Porque cada una tiene exigencias distintas. Aquí está la explicación, me adelanté un poco con lo que le estaba contando. Aquí está un poco más ordenado, sí. Entonces, las carreteras y caminos fuera del radio urbano consideran que cada clasificación depende principalmente del objetivo
del uso y del entorno de la obra vial. Por ejemplo, en una carretera se considera desde la etapa de diseño que en una carretera el objetivo es transportar vehículos de un punto a otro punto que es bastante lejano. Ese es el objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, la idea es que dentro de una carretera los vehículos puedan circular con la menor cantidad posible de obstáculos y se les permite una velocidad máxima mayor que una calle dentro de la ciudad. Por ejemplo, ¿cierto? También se ve si en esa carretera o camino van a pasar vehículos, solamente vehículos chicos, o si también van a haber vehículos de carga y de pasajeros. Entonces, en base a eso y a las velocidades que tienen, se diseñan las curvas y otra serie de cosas que están dentro de los diseños, que es una de las cosas que puede provocar fallas y accidentes en las carreteras cuando hay alguna curva, por ejemplo, que no está bien diseñada para la velocidad de los vehículos, que provoca un volcamiento o que los vehículos se salgan de sus líneas de circulación. Que lo que nos pasa acá, que a cada rato se dan vueltas los camiones ahí no me sé el nombre de ese nudo, llegando ahí a Curicó. El nuevo acceso. Claro, cuando el nuevo acceso llega ahí a la ciudad y dobla para Curicó, un poco antes de la rotonda. Esa curva es complicada porque si los camiones se pasan un poquito de la velocidad máxima y entran a esa curva, ese diseño de la curva le faltó un poquito de peralte, entonces tienden a darse vuelta o se los lleva a la carga. Entonces, esos diseños primero ven ya qué tipo de vía es. Es una carretera. Ya, en esa carretera, ¿qué cantidad de vehículos de carga hay? No, hay hartos vehículos de carga. Entonces la vamos a diseñar con una velocidad máxima de 100 kilómetros y en las curvas una velocidad máxima de 50 o de 40. Que por eso pasan de largo, porque no se meten nunca a esa velocidad máxima, ¿cierto? Se pasan un poco y... Profe, Sí. ¿usted se refiere a las curvas muy cerradas? No, después vamos a ver el tema de los peraltes, que cuando las carreteras, como son los vehículos se desplazan a una mayor velocidad, la zona de la curva normalmente es inclinada hacia adentro. Es el peralte. Y eso lo diseñan los que diseñan los caminos, de manera que cuando entren a la curva, como la calle está un poquito inclinada hacia adentro, evita que el vehículo se salga con mucha facilidad de la curva, que pueda dar la curva bien. No depende solo del ancho y del largo de la curva, también se pueden inclinar. Es lo que pasa, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las carreras de los velódromos de bicicleta, o las carreras de autos, esas que corren en Estados Unidos, que corren en un circuito ovalado. La NASCAR. Ahí las curvas están inclinadas, ¿cierto? ¿Se han fijado que en la parte recta el pavimento es horizontal, pero cuando llega a la curva el pavimento se levanta de un lado y el otro lado se baja? Eso se llama peralte. Cosa que los vehículos cuando doblan no sigan la forma de la curva, que no salgan derechos. Los peraltes en las carreteras no se notan tanto porque no se necesita una inclinación tan grande como las de las carreras de NASCAR. Los velódromos de ciclismo son iguales. Bueno, pero el tema central es que para cada tipo de diseño se considera a qué velocidad van los vehículos y qué tipo de vehículos tienen, y en base a eso se diseñan las curvas y otros elementos. Por ejemplo, una autopista, bueno, eso viene en la materia que viene, me estoy adelantando. Y además de eso, de las velocidades de diseño, también es importante cómo se relaciona el camino con las cosas que hay hacia los lados. Cuando estamos hablando de carreteras fuera del radio urbano, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, una autopista o una carretera. Si la carretera va en línea recta,
la idea es que la carretera no tenga muchos obstáculos, ojalá que no tenga cruces al mismo nivel. Las autopistas no pueden tener cruces al mismo nivel, siempre los cruces van por abajo o por arriba. En cambio, Profesor, en un camino... discrepo en eso. ¿Ah? Discrepo en eso. ¿Ya? ¿Qué pasó? Porque el tramo nuevo de la carretera 5 Norte, de Serena para allá, los cruces son a nivel de la carretera, digamos. Tienen una salida hacia el costado y luego se cruzan. ¿Ya tienen una salida hacia el costado y después se cruzan a nivel o pasan por abajo? A nivel de la carretera. Eso depende también, como les decía, además de la velocidad, ellos estudian la cantidad de vehículos que pasan por hora. Si es una carretera que el flujo de vehículos permite hacer un cruce a nivel, bueno, habrá que estudiar la manera de que los vehículos se salgan de la carretera y entren de frente al cruce. Las carreteras, por ejemplo, no deberían tener semáforos. La autopista, perdón. Las carreteras podrían tener. Ahora, si esa misma carretera fuera, por ejemplo, una carretera con una mayor cantidad de vehículos, o sea, que estén pasando un vehículo tras otro, como pasa en algunas oportunidades, en ese caso, el diseño de la carretera va a evitar los cruces a nivel. O sea, lo que quiero decir es que aquí se relacionan varias cosas. La velocidad, la cantidad de vehículos que pasan, el tonelaje de los vehículos, la pendiente de la carretera, y en base a eso se diseñan las obras complementarias, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en cierta época, bueno, yo viví en Santiago hace hartos años atrás, la carretera norte-sur, que es la Panamericana, en muchas partes de la ciudad habían cruces peatonales a nivel. A medida que fue aumentando el flujo y empezaron a pasar autos uno detrás del otro, se volvió más peligroso tener cruces a nivel Profe, y se empezaron a desnivelar. Por ejemplo, en las carreteras que están acá en la autopista del Sol, se han construido pasarelas peatonales para que pasen peatones por arriba de la carretera, en Lleida, en todas esas partes donde la carretera pasa por dentro de las ciudades. Entonces, en base a eso se definen las obras complementarias. Si ya no es una carretera, no es una autopista, perdón, que es la más complicada, es una carretera, ya bajan después a los caminos intermedios, que podría ser, por ejemplo, el camino a San Juan, o acá el camino que va desde la salida de San Antonio hacia Cartagena. Ahí se pueden permitir otro tipo de obra. A lo mejor ya no es necesario colocar barreras para que la gente no pase y podrían haber algunas pasarelas o cruces controlados de peatones, incluso hay semáforos, porque va disminuyendo la carga de vehículos y la velocidad. Y así vamos bajando hasta llegar a los caminos básicos y a los caminos profe, rurales, ¿sí? es que quería preguntarle primero algo, si podía dibujar en la pantalla para mostrarle si estaba bien lo que yo pensaba de dónde está como levantado la curva. Mira, espérate un poquito, me parece que más adelante tengo las imágenes. Bueno, ahí empiezan a aparecer imágenes, ahí se los puedo explicar con el dibujito. Vamos para allá. Entonces, como les decía, dependiendo de esto, estas son las con más vehículos y mayor velocidad, la autopista. Cuando disminuye un poco la cantidad de vehículos, nos pasamos a carretera. Podría tener menos pistas de circulación si el flujo de vehículos es menor, a menor velocidad. Después sigue disminuyendo la necesidad de cantidad de vehículos y empiezan a aparecer los caminos básicos o intermedios, que están fuera del área urbana también, que aquí ya no se necesita segregar el paso de peatones y las velocidades máximas permitidas son menores, ¿no es cierto? Los caminos básicos incluso permiten que no sean pavimentados, que sean de maicillo o de ripio, porque la cantidad de vehículos ahí que pasa
un vehículo cada, no sé, o 2 o 3 vehículos por hora. Basta con que sean de 2 pistas nomás, que quepa un vehículo para cada lado. Podría incluso no ser pavimentada, con un pavimento de tierra, porque cada una de estas va cambiando de acuerdo a la demanda que tengan. Tienen distintos elementos. Esa clasificación está la puse aquí, que está en el volumen 3 del manual de carretera, que son, creo que son, ¿cuántos? 11 volúmenes del manual de carretera. La clasificación está en el volumen 3. Entonces, en base, es importante en el diseño de estos elementos, esos conceptos que yo les dije. Si va a incorporar o no vehículos no motorizados, el uso que hay alrededor de la carretera. O sea, por ejemplo, si una carretera pasa por una zona industrial, la carretera tiene que incluir el diseño de entradas y salidas de camiones. En cambio, si la carretera pasa por un espacio donde hay terreno agrícola con muy poca población, ahí la carretera pasa libre y no tiene obstáculos. En cambio, cuando esa misma carretera empieza a llegar a una zona poblada, se le agrega algunos elementos de seguridad, señalizaciones, alguna barrera. Si hay más gente o hay una escuela, se le coloca una pasarela para que crucen por arriba. Entonces, siempre, incluso la misma carretera, a medida que va avanzando, va cambiando de acuerdo a las zonas que atraviesa. Y ahí se hace alguna obra especial. O sea, si se cruza con otro camino, tendrán que diseñar ahí un encuentro, un nudo vial, que puede ser a nivel, o bajo nivel, o sobre nivel, dependiendo de las características de cada una de estas clasificaciones. Entonces, como primer paso, tenemos que pensar que existen distintos tipos de caminos fuera del radio urbano, que empiezan desde autopistas, las más grandes, carreteras, caminos básicos intermedios, y los caminos básicos, que incluso pueden ser no con pavimentos de maicillo o de estabilizado, o incluso de ripio compactado, aunque haya que cambiarlos a cada rato, o todos los años, hay que hacerles conservación. Como es poco el flujo vehicular, permite que funcionen de esa manera. Ahora, además de eso, entra un concepto que se llama diseño geométrico. El diseño geométrico son como los ejes de las estructuras que veíamos para construir una casa, ¿cierto? Las obras viales también tienen un sistema geométrico de referencia para poder trazarla y para poder construirla, que es más sencillo que el de una vivienda porque es un solo eje, normalmente el eje de la calzada. Y en base a ese eje se hace todo el diseño geométrico. El diseño geométrico es una técnica de la ingeniería civil, dice aquí, que consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. Entonces, cuando están diseñando una carretera, primero estudian, por ejemplo, la topografía del terreno. La forma del terreno, qué cosas hay en el terreno, si, por ejemplo, pasa un curso de agua, y en base a eso, a ese estudio, ellos ven por dónde es mejor colocar la carretera, ¿no es cierto? Para evitar esas zonas complicadas que nos podrían llevar a construir un puente, por ejemplo. Si yo la hago 1 kilómetro más acá, no tengo puente. Esas decisiones dependen del diseño geométrico. Aquí hay algunos datos respecto a lo que estábamos conversando de los límites de velocidad. Perdón, no son límites de velocidad, sino que son velocidades de diseño, de acuerdo a distintos tipos de carreteras, por ejemplo. Entonces el manual de carreteras dice que dentro de las carreteras vamos a tener estas 3 configuraciones: autopista, autorruta y carretera primaria. Que las más grandes tienen un diseño, o sea, consideran en el diseño que los vehículos van a andar a velocidades mayores, de 80 a 120. Entonces a esta le colocan un letrero de velocidad máxima 120. Ellos toman un factor de seguridad pensando en que es muy probable que pasen vehículos a 150,
¿no es cierto? Ya más allá de eso, depende de la responsabilidad del conductor, ¿no? Pero el diseño considera eso. Y en los caminos, las medidas geométricas son distintas, las velocidades de diseño también. En los caminos colectores vamos a tener esas velocidades de diseño que bajan hasta 50 kilómetros por hora en los caminos más básicos, que son estos de desarrollo, que ahí baja la velocidad básicamente porque la calidad de la calzada no permite velocidades mayores. Normalmente son caminos pavimentados en maicillo o en estabilizado o en ripio. Ya vamos a llegar al peralte. Lo vamos a mencionar Profe, nomás, porque no lo vamos a explicar tan en detalle, porque es un tema medio complicado ese. ¿Sí? no explique nomás que aquí están pasando un auto, después le pregunto. Ya, entonces aquí hay algunas imágenes para hablar de cómo se relacionan los caminos fuera del radio urbano, cómo se relaciona o qué características distintas tiene un camino respecto al otro. Por ejemplo, aquí hay una imagen a la izquierda arriba de una autopista, que a pesar de que esta autopista está pasando fuera del radio urbano, va a tener un diseño que está pensado en darle prioridad a que los vehículos se desplacen rápidamente de una manera segura. Por lo tanto, si aquí alrededor, en esta foto, no tenemos zonas habitadas, le van a dar prioridad a la seguridad de los vehículos. Y el diseño va a considerar eso, que estas curvas, por ejemplo, permitan que los vehículos tomen esas curvas dentro de la velocidad máxima, que en estos casos va a estar normalmente en la autopista en 120 kilómetros por hora. Y si la curva es suave, no es muy cerrada, se puede tomar sin que te bajen la velocidad máxima. Y aquí ya se nota un poquito el peralte, no es la mejor foto, Profe, pero sí, ahora sí le puedo preguntar, ¿dónde está ese auto como medio, ese autito de ahí, está ya, como levantado o no? sí, no, si para allá voy, si ya sé que quieres que te hable del peralte, ya me di cuenta. Mira, la idea del peralte, aquí hay una pequeña curva, no es tan cerrada si se fijan. Entonces aquí a lo más puede haber un letrero aquí unos 500 metros más abajo, que a lo mejor en la parte recta es de 120 y aquí te aparece un letrero velocidad máxima 100, porque viene una curva. Entonces, para darle seguridad al vehículo que se viene moviendo en esta dirección, este pavimento, si yo hago un corte transversal, es más alto a este lado que a este otro lado. De manera que cuando el vehículo venga, estando dentro de la curva, empieza a inclinarse un poquito. Esa inclinación ayuda a que el vehículo no tienda a salirse hacia afuera. Las inclinaciones siempre son más altas dependiendo de la dirección de la curva. O sea, si los vehículos vienen en este sentido, va a estar más alto de ese lado, porque va dando la curva hacia acá. Este vehículo que va dando la curva hacia allá, si este pavimento fuera horizontal y tomara esta curva, si fuera horizontal, el vehículo que va por aquí va a sentir que el auto se le va un poquito hacia la izquierda cuando va en esa dirección. ¿Cómo se evita eso? Haciendo que este lado esté más alto, entonces el auto se equilibra y toma mejor la curva. Es el peralte. Mientras más cerrada la curva, son mayores estas inclinaciones. De hecho, aquí fácilmente, entre este lado de la calzada y ese otro lado de la calzada, pueden haber 50 centímetros de diferencia de altura, 80 centímetros. Se nota la pendiente. Si aquí incluso en la imagen se nota. ¿Ustedes lo notan o no? Sí, sí se ve, profe. Ya, para no tener que hacer líneas y cosas así raras, porque entonces, si yo hiciera un Hágale corte, igual. si yo hiciera aquí un corte que fuera más o menos a 90 grados respecto al eje de la calle, ahí se nota que este punto de aquí está bastante más bajo que ese. De manera que el vehículo cuando viene doblando para acá,
se le va a inclinar, esta rueda se va a ir un poquito para abajo cuando tome la curva, y eso va a ayudar a que el vehículo continúe en la pista de circulación. Si yo, este vehículo, tuviera el peralte para el otro lado, el vehículo se deslizaría. Esa es un poco la idea de los peraltes. Ayudar a que los vehículos tomen la curva sin salirse de la pista de circulación en que va. Ustedes se han fijado de repente cuando hay un camino, una carretera, por ejemplo, de este tipo, que esta no tiene peralte, y no anda nadie, y yo sé que ahí no hay control policial, yo cuando voy a llegar a esa curva me cambio de pista. Me vengo para acá y cuando voy llegando ahí me cierro. Y es como dar la curva más amplia, y eso me ayuda a pasarla más rápido. Va contra las leyes del tránsito, sí, pero ahí se nota más la idea. El peralte ayuda a eso, a no tener que salirse de la curva y salirse de la pista para tomar la curva. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas 4 fotos que están acá? Mostrar las diferencias que hay respecto a las obras complementarias que se hacen en los distintos tipos de caminos. Está buena la casa, compañero. Por ejemplo, aquí que tenemos la autopista, si ustedes se fijan, la autopista están separadas, hay 2 pistas en una dirección y 2 pistas en la otra dirección. Por razones de seguridad, las autopistas, por obligación, tienen que tener este espacio aquí que se llama mediana, que separa las 2 vías de las 2 direcciones de traslado de los vehículos. En las carreteras, como se supone que la velocidad de diseño es menor, podrían Profe, no estar estas medianas y ser una cosa así. ¿Sí? estamos pasaditos. Tan rápido. Ya voy a terminar con esta nueva entonces. En cambio, en un camino intermedio vamos a tener una menor cantidad de vehículos, aunque haya aquí, por ejemplo, un transporte público. Ya no vamos a necesitar, por ejemplo, aquí podría ser una pista en cada dirección y no necesita tener una barrera aquí. ¿Ya? Porque la cantidad de vehículos no es tan alta, el riesgo de accidente de un choque de frente no es tan alto. En cambio, en una autopista, sobre todo en una curva, a la velocidad que van y como hay muchos vehículos pasando, hay mucha probabilidad de que haya un accidente que saque un vehículo y choque de frente con el otro. Por lo tanto, las autopistas consideran, además de las calzadas y estos espacios a los lados, la construcción de estos espacios que se llaman medianas, que algunas veces incluyen barreras metálicas o barreras de esta New Jersey se llaman, que son de hormigón, para evitar que los vehículos, si se salen, choquen de frente. Y cuando va bajando la categoría del camino, vemos que necesita menos cosas de seguridad. Este es un camino básico intermedio, perdón, esta es una autopista y esta es una carretera interurbana. Se fijan, aquí también hay 2 pistas hacia cada lado, pero la separación está marcada con una línea nomás, pintada en el pavimento. En cambio, la autopista ya no se puede, hay que colocarle aquí una separación física. Incluso están a distintos niveles en las curvas. Son exigencias para las autopistas nuevas. Hay algunas de las que están hechas antes que están al mismo nivel. Y cuando ya hablamos de un camino básico, nos encontramos con un camino que hay muy pocos vehículos transitando. Por lo tanto, no se justifica la inversión para el presupuesto público de que todos los caminos básicos sean pavimentados. ¿Ya? Y hay muchos caminos básicos que funcionan bien siendo de este tipo. Esto también es un pavimento, pero es un pavimento con áridos. Un pavimento de tierra, por decirlo así. Pero no es de tierra, es de maicillo, es de estabilizado. Y en otras zonas son de ripio. Porque esto permite que funcionen bien, incluso pensando en que después del invierno voy a tener que ir con máquina a perfilarlo y a pegarle una compactadita para que no se destruya con la lluvia. Chuta, nos falta esto. Ya. Entonces ahí alcanzamos a resumir un poco que
tanto para esto es todo lo que estamos viendo ahora es para los caminos fuera del área urbana. Después vamos a ver algo parecido, pero para los caminos dentro de la ciudad. Entonces, fuera del área urbana, vamos a tener distintos tipos de obras viales, desde estas que son las más sencillas, que son los caminos básicos, y a medida que vamos teniendo una mayor cantidad de vehículos y presencia de algunas casas, se hace necesario pasar de un camino de tierra a un camino que puede tener el mismo ancho, pero con un pavimento y con alguna señalización, ¿ya? Para hacerlo más seguro. Y si sigue aumentando la cantidad de vehículos y todo, se va a transformar a la larga en una carretera, en que ya vamos a tener que separar las pistas, colocar señalizaciones en las curvas. Si hay aquí alguna zona poblada, hay que colocarle señalización preventiva, marcar los pasos de peatones, etc. Y cuando ya pasamos a una hora vial de mayor flujo vehicular, que es como la más alta, ya nos estamos encontrando con un estándar de autopista, que tiene más medidas de seguridad. Entonces eso es importante cuando nos toca construirla. Si nos toca trabajar haciendo cualquier cosa dentro de una autopista, tenemos que pensar en todas esas condiciones, de que nos pueden aparecer obras chicas aquí, de agua lluvia, letreros, barreras, demarcaciones, tienen que estar demarcadas las pistas, esas tachas reflectantes, etc. En cambio, si nos dicen, oye, vais a tener que ir a trabajar un camino básico o intermedio, nosotros pensamos en esa situación, en un camino con poco tránsito, en que vamos a tener muy pocas zonas pobladas, y que básicamente vamos a tener que construir la pura calzada, las bermas, y alguna demarcación básica. En cambio, si nos dicen, oye, tenéis que ir a hacer conservación a un camino básico, ustedes ya se van a imaginar esta foto, y van a pensar, es una zona que la mantención es reparar pavimentos de tierra, a lo mejor sacar la maleza que está aquí a los lados, tener limpia la faja, y las máquinas que voy a usar son poquitas, porque voy a usar una motorinadora, una compactadora, y eso sería, voy a tener que llevar maicillo. Entonces, estas clasificaciones permiten a uno situarse y hacerse una idea de a qué nos vamos a enfrentar cuando nos digan, tú vas a tener que trabajar en un camino básico o vas a tener que trabajar en una carretera. Y ahí vamos a ver todas las obras adicionales, no adicionales, sino que las obras complementarias que hay que hacer. Esta no tiene casi nada de obra complementaria. El camino básico intermedio tiene algunas obras complementarias, que serían señalizaciones, que las bermas también tienen que estar pavimentadas. Aquí la berma es de tierra, ¿no? Que tienen alguna demarcación, etc. Entonces esa es la idea de que yo les explique las clasificaciones, que ustedes puedan situarse mentalmente en las características generales de cada una. Ya, me alargué de nuevo. Veo que hay un artista en el curso. El que estaba tratando de hacer lo que usted decía, pues dijo una carretera y una señalética. Y trabajar con una para. Se ve bien, sí. Están bien combinados los colores. Full HD. Te pillamos, pues, compadre. Voy a tener que buscar la opción para... No, ¿para qué? Si ya no nos queda nada de clase. Para bloquear los dibujitos, ¿no? Estaríamos entonces, no sé, yo creo que van a quedar hartas preguntas abiertas para la próxima clase, que ya no sería hasta el martes de la semana que viene. Ah, por cierto, profe, había empezado a dibujar porque ya se había pasado la hora, no por molestar Sí, la no te clase. preocupes, si no molesta, porque quedó en una orillita. Pausé ya ahí pausé la grabación, así que